Buenos días. Hoy vamos a echar un vistazo por encima a los rotuladores de pincel de Pentel, en este caso a unos pinceles de agua que vienen en tres formatos, en tres grosores. Sería el formato de punta fina, media y este sería el grueso. Las puntas son de pincel real, lo que quiere decir que están formadas por pelos. Lo hace ser muy flexible y permite unos trazos muy variables. Y el pelo en este caso es de fibra sintética que resulta muy resistente y no se deforma, con lo cual da un rendimiento muy bueno. El pincel se llama pincel de agua porque principalmente se puede rellenar el depósito inferior de agua. Aquí está el depósito, se extrae simplemente desenroscándolo, y utilizarlo con acuarelas. Esto resulta muy cómodo, ya que si quieres pintar sobre todo acuarelas dibujando en la calle, no tienes que llevar ni un bote de agua ni nada por el estilo. Entonces sería con el pincel, con el depósito lleno de agua, directamente se podría untar en la acuarela y ya podríamos empezar a trabajar. Si vamos poco a poco apretando el depósito, sale más agua y eso nos permitiría poder hacer un degradado o diferentes efectos y trabajar las acuarelas como si tuviésemos realmente un bote de agua disponible siempre. Se puede apretar el depósito incluso hasta que expulsa una gota de agua y puedes extenderla y hacer una técnica más sobre un papel húmedo para conseguir diferentes efectos en el trabajo que quieres realizar. La punta realmente se limpia muy fácil. Aquí la vemos, por ejemplo, está sucia y llena de pintura, y simplemente utilizando un papel de cocina apoyas la punta y vas moviéndola despacito que expulse todo el agua, y si hace falta apretar un poquito el depósito lo aprietas y ya estaría el pincel de nuevo limpio y disponible para seguir trabajando, con lo cual resulta una herramienta realmente cómoda para el dibujo callejero. Otra opción, aparte de rellenarlo con agua, sería, por ejemplo, en este caso lo he rellenado con una anilina o una acuarela líquida bastante diluida, y podríamos utilizarlo como un pincel normal, directamente dibujar con él. Aquí se puede ver, este es el del trazo más fino y aún así permite pues una variación muy interesante del tamaño según la presión. Se puede rellenar tanto con acuarelas como con tinta, siempre y cuando no sea una tinta con una base acrílica o que produzca ciertos grumos al secarse, ya que podría llegar a obturar el sistema del pincel. En caso de que esto ocurra, tampoco hay que tirarlo, ya que lo bueno de estos pinceles en concreto es que se pueden desmontar y se pueden limpiar para así recuperarlo en la mayoría de los casos. Para desmontarlo el sistema es muy sencillo, simplemente sería retirar la parte del depósito, nos quedamos con la parte frontal y ejercemos presión sobre la parte negra de la punta para extraer la pieza de su carcasa. Aquí tendríamos la parte que es la punta del pincel, y esto es una pequeña válvula que es la que controla el paso del agua. Dejamos la válvula a un lado y podemos incluso desmontar un poquito más y retiramos la parte de los pelos y la parte donde hay una esponja que controla la humedad y el soporte de los pelos del pincel. Si limpiamos todo esto con mucho cuidado, podemos en la mayor parte de las ocasiones recuperar nuestro pincel de agua sin necesidad de comprar uno nuevo y de esta forma sacarles un mayor rendimiento. Para montarlo, simplemente volver a colocar las cosas en el mismo orden que estaban, colocar de nuevo la válvula teniendo en cuenta que esté en el mismo sentido que cuando la desmontamos, es decir, con la parte más cortita hacia adentro y la parte un poco más alargada hacia la parte del depósito. La colocaríamos en su sitio y luego, utilizando el mismo mango del pincel, apretaríamos hasta que escuchásemos un clic, y de esta forma habríamos ya
limpiado nuestro pincel de agua y recuperado su funcionalidad. Otra utilidad que tiene este tipo de pinceles es combinarlo con rotuladores de tipo acuarela. En este caso, con un Kuretake Clean Color se puede manchar directamente con el color y después con el pincel de agua puedes difuminarlo o aclararlo a tu gusto. Incluso puedes utilizarlo para mezclar colores. Por ejemplo, tienes color azul y un color amarillo, y lo mismo, aplicándole el pincel de agua puedes ir mezclándolos y consiguiendo los efectos que quieras para tu trabajo. Requiere un poquito más de práctica, pero realmente se pueden conseguir trabajos muy interesantes con este tipo de técnica. Principalmente esto es el resumen general de los rotuladores de tipo pincel de agua de Pentel. Aquí podríamos ver los 3 grosores y bueno, en un futuro iré explicando en próximos vídeos más trucos o más aplicaciones de estos rotuladores. Espero que os haya gustado y nos vemos.